Varios grupos de la sociedad han impulsado lo que llaman una iniciativa de ley 3 de 3. ¿Qué significa esto? ¿En qué nos ayudaría a los ciudadanos? Vamos a ver este tema. Max Kaiser es director de anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad. Es alguien que se ha especializado en este tema desde hace tiempo. Es autor del libro El combate a la corrupción, la gran tarea pendiente de México. Max Kaiser, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Sergio, es un placer estar contigo. Tú en lo personal y el Instituto Mexicano para la Competitividad han venido impulsando una iniciativa independiente para lo que se llama la Ley 3 de 3. Primero explícame. ¿Qué sería esta Ley 3 de 3? ¿Qué significa? Mira, la Ley 3 de 3 surge de la reforma constitucional del año pasado que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El constituyente permanente le dice al Congreso: tienes que hacer dos leyes nuevas. Una ley general del sistema que ponga a trabajar a los diferentes órganos y una ley general de responsabilidades administrativas. Esta es la Ley 3 de 3. La ley consta básicamente de 4 partes. La primera parte son las directrices de comportamiento de los servidores públicos, lo que en otros países se conoce como el código de ética o el código de conducta, cuáles son las cosas que esperamos de los servidores públicos. La segunda parte son las obligaciones de los servidores públicos, muy concretas, muy claras, a qué está obligado cualquier servidor público de cualquier orden de gobierno, de cualquier nivel. La tercera parte de la ley son los tipos de corrupción, los 10 tipos con nombre, con características concretas de aquellos actos más graves que vamos a repudiar y que vamos a sancionar con mayor severidad. Y la cuarta parte de la ley es la que establece los mecanismos de identificación de casos de corrupción, investigación, sanción y prevención de casos de corrupción. Le decimos 3 de 3 porque el año pasado Transparencia Mexicana y el IMCO lanzaron una campaña pública para que los candidatos hicieran sus declaraciones y las pusieran a disposición de todo el mundo, de los votantes que iban a elegir candidatos. Fue muy exitosa en términos sociales, más de 40,000 visitas tenía la página. Declaraciones, si no mal recuerdo, es la fiscal, la de conflicto de interés y la patrimonial. Patrimonial de intereses y fiscal. ¿Qué tienen? ¿Con quién se relacionan? Y si pagan los impuestos además de gastar los nuestros, ¿no? La idea era que era una plataforma voluntaria, cualquier candidato que quisiera lo podía hacer. Fue muy popular entre la gente, no así entre la clase política. Le decimos la Ley 3 de 3 a esta porque además de estos 4 componentes que te platiqué, la idea es que además tiene la obligación no solo de hacer la declaración, de hacerla veraz, pero además de hacerla pública para los servidores públicos que están en todos los niveles de gobierno, ¿no? ¿Cuál es la situación en otros países, en Estados Unidos, Canadá, en los países de Europa? La regularidad es eso, que los servidores públicos, sobre todo aquellos que tienen cargos de elección popular, hacen pública estas 3 cosas. Hacen público lo que tienen, cómo viven, hacen público los intereses que tienen. Es decir, no les pedimos que ellos declaren el conflicto de interés, sino los intereses que tiene como cualquier persona. Por ejemplo, si mi esposa trabaja en tal empresa o si mi hijo trabaja en tal empresa. O si yo soy parte de un fondo de inversión, o si yo fui parte de un consejo, o soy parte de un consejo de administración de una empresa, o si formo parte de una asociación político, religiosa, social, todo aquello que... Esto es simple y sencillamente decir, aquí habría un interés y a lo mejor no hay nunca ningún conflicto, o a lo mejor yo me excuso si me toca tomar una decisión sobre esta empresa, pero esto es lo que tengo, lo que he tenido en el pasado. Exactamente, la idea es poder saber para quién trabaja esa persona, es decir, si trabaja para el público, para el beneficio del público en la institución donde esté, o si tiene algún interés privado que esté o pueda eventualmente entrar en conflicto. Lo que queremos saber es cuáles son aquellas cosas a las que se dedica o se ha dedicado que podrían implicar no trabajar, no ejercer sus funciones para el beneficio público completo. Y la declaración de interés es simplemente saber si paga o no sus impuestos de manera regular. La declaración fiscal, ¿no? Sí. Perdón, la fiscal. Sí. Esto significaría que, por ejemplo, en el caso de la declaración fiscal, se tendría que colocar en una página de internet para que cualquiera pudiera ver cuánto ganó, cuánto... No, simplemente pagó o no pagó sus impuestos de manera regular. ¿Cuánto pagó? ¿Tendría que declarar cuánto pagó? Eventualmente esa puede ser la discusión. Gané 1 millón y pagué 300,000, por ejemplo. Nada Eso más. sería lo que tendría que... ¿Qué pasa con algunos personajes de la vida pública que dicen esto? Pues lo que hace es convertir
convertirme en posible objetivo de secuestro, de ataques criminales, y es parte de mi vida privada el yo mantener esa información dentro de lo privado. Mira, es un argumento que hemos escuchado en todos lados. Me vuelvo secuestrable, es peligroso, etc. Yo lo contesto siempre con dos argumentos. Primero, que son dos temas separados. Es decir, el tema de la seguridad en México es un tema distinto al tema de la revelación del patrimonio, ¿no? En un país democrático, si vas a pedir el voto, lo que mínimamente espera el electorado es saber quién eres. Y quién eres implica qué tienes y con quién te relacionas. Amén de, además voy a pagar los impuestos o pago los impuestos que después voy a gastar, los tuyos y los de todos los demás. Esto es un parámetro democrático mínimo para conocer a las personas. Entonces, el tema de seguridad me parece poco influyente en esta generación de una plataforma democrática mínima. Pero segundo, es un tema que no necesariamente es así de cierto. Los líderes políticos de municipios, entidades o federales tienen una vida que está ahí, a la luz de todo mundo. Es poco creíble este argumento, por ejemplo, de un senador de la República en un estado del norte que me dice, si hago mi declaración patrimonial, ahora sí todo mundo va a saber qué tengo. En realidad ya todo mundo sabe, ya todo mundo ve, ya todo mundo percibe que el rancho, la casa, los coches, la vida que tiene, es una vida que puede ir más allá de aquello que es su dieta normal. Entonces, este argumento de ahora sí con la declaración lo va a conocer la gente, es un argumento, me parece, que no pesa lo suficiente, por lo menos, para no tener claridad y una plataforma mínima de la cual los votantes partamos para tomar una decisión. Pero lo que me estás diciendo también es que, por ejemplo, en España yo sí puedo saber cuánto ganó, cuánto pagó de impuestos a Mariano Rajoy, cuáles han sido sus relaciones con empresas, cuándo ha recibido dinero para una empresa. O sea que puedo conocer detalles de su vida financiera personal. Sin duda, igual si tú ves ahorita las elecciones en Estados Unidos, si el candidato no lo hace la prensa. Es decir, en todo el mundo democrático desarrollado, la plataforma mínima corre por estas tres vertientes, porque es una plataforma mínima que el electorado justamente exige para saber si esa persona, primero en la parte patrimonial, si esa persona tiene o no aquello, tiene la manera de explicar qué es lo que tiene, cómo es su vida y cómo se conforma su patrimonio. Pero la declaración de intereses en los países desarrollados es aún más importante, porque lo que la declaración de intereses me permite saber es si esa persona tiene o no la capacidad de trabajar para el público y no para intereses privados. Ese es el primer grado de decisión que me permite la declaración de intereses, saber si lo pongo o no en el puesto. Pero el segundo grado el segundo grado que permite establecer la declaración de intereses es en el ejercicio constante y sistemático del cargo. Si un diputado, por ejemplo, nos dice que ha trabajado o trabaja en empresas turísticas y de pronto vemos a ese diputado tomar decisiones muy vehementes en torno a, por ejemplo, la promoción de la industria turística o el tema de casinos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Que es muy vehemente en la desregularización de los casinos. O es muy vehemente, por ejemplo, en la disminución de los requisitos ecológicos para poner un hotel en una zona de playa. Entonces ya sabemos que ese diputado no está trabajando para el interés público, sino para intereses privados. Pero no es bueno también que los diputados representen determinadas industrias, representen determinados, no sé, sentires de la población. Hay gente que, no sé, 1 millón de personas o millones de personas que viven de la industria turística. ¿No es correcto que haya alguien ahí que esté defendiendo esos intereses? Por supuesto, pero que nos los digan. Es decir, en los países democráticos, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy claro que hay grupos de interés representados por representantes específicos, pero todo el mundo lo sabe. Es decir, todo el mundo sabe que el representante X del estado X, del distrito X, fue electo porque la campaña fue financiada por los petroleros o por las compañías automotrices. Y con esta declaración abierta, de Greenpeace. Lo llevaron ahí. Los votantes decidieron, lo quiero ahí, lo quiero representando esos intereses y quiero que tome decisiones. El chiste es saberlo, ¿no? El problema es no saberlo. El problema es no saber cuáles son los intereses que promueve cierta persona porque no tenemos claros cuáles son los intereses que tiene. Max,
Ya tienen ustedes las 120,000 firmas que se consideraban mínimas para tener una iniciativa ciudadana. Esto ya significa que esto se puede someter al Congreso sin que lo proponga ningún partido. ¿Qué sigue ahora? Mira, esto nosotros le hemos estado llamando que es como el cover de entrada al Congreso, ¿no? Ya tenemos la credencial para entrar, ya podemos entrar a tomar a proponer una iniciativa de manera formal e iniciar el proceso legislativo. Lo que sigue según la ley del Congreso es que se turna a la mesa directiva. La mesa directiva lo va a mandar al INE para verificar que las firmas que tenemos efectivamente son firmas de personas con una credencial de elector vigente. Si esto es así, lo regresa al Congreso y el Congreso lo turnará a la comisión correspondiente, que tiene la obligación de invitar a un representante de la sociedad civil para exponer la ley, y a partir de ahí inicia el proceso parlamentario, que nosotros queremos que sea lo que se conoce en el mundo como un proceso de parlamento abierto. ¿Qué es esto? Es un proceso en el cual todas las decisiones en torno a la iniciativa se toman de manera pública y abierta. Las negociaciones, las discusiones de cada artículo, de cada tema, se toman de manera abierta y de frente al público. Nosotros no esperamos que la ley se pase sin tocarle una coma. Lo que sí esperamos es que sea la base de la discusión. Lo que presentaron es una propuesta completa de iniciativa, o sea, de tal y como está, en realidad, si se aprobara en el Congreso como está, así podría pasar. Exactamente, es una propuesta que trae la exposición de motivos como lo marca la ley, son 95 artículos y 8 transitorios que forman de manera completa el nuevo sistema de responsabilidades administrativas. Si esto se aprueba, entonces cualquier persona que sea electa a un cargo de elección popular tendría que dar a conocer sus declaraciones, sus 3 de 3, su declaración de intereses, su declaración fiscal y su patrimonial. Lo tendría que hacer obligatoriamente. De manera obligatoria. Pero lo más importante, Sergio, es que no solo nos importa la transparencia, nos importa la transparencia junto con la veracidad. Es decir, lo que tenemos el día de hoy en los sistemas de declaración patrimonial y de intereses son declaraciones que se van a una base de datos y ahí se quedan guardadas. Efectivamente. Y hasta que no hay un escándalo, no se usan para saber qué fue lo que declaró el servidor público. Lo que queremos nosotros es una plataforma completa que se encargue de manera sistemática de estar verificando. Por ejemplo, una plataforma que esté conectada al SAT, al sistema financiero, a los registros públicos de propiedad, a los de comercio, a los registros vehiculares. ¿Para qué? Para verificar que aquello que el servidor público declaró es de verdad lo que tiene y cómo pero vive. Sería aplicable nada más a funcionarios nada públicos. Más a servidores públicos, para estar verificando la evolución. Una pregunta, un funcionario o un presunto diputado que presenta estas declaraciones, ¿tiene que presentar también esto mismo para su esposa, sus hijos, sus padres, o nada más para él? Nada más la de él, pero tiene que declarar los bienes de sus dependientes económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una mala práctica en México de que los políticos resultan no ser dueños de nada. Son pobres, pero sus esposas y sus hijos son ricos. Exactamente, ¿no? ¿no? Y peor, tienen compadres, amigos y prestanombres que son dueños de todo, ¿no? Que es el esconder los bienes a través de prestanombres. ¿Tendrías obligación de presentar también declaraciones para tus compadres y amigos? No, pero tienes la obligación, con este nuevo esquema, tienes la obligación de declarar todo aquello de lo que usas y gozas. Tenemos muchos servidores públicos que viven en casas que no son suyas, que tienen ranchos que no son suyos. Recuerdo algún ex funcionario muy importante de la Ciudad de México que decía, yo no tengo nada a mi nombre, pero pues vivo en un departamentito de 80,000 pesos mensuales, ¿no? Exactamente. Sí. Y todos conocemos el ritmo de vida y el tipo de vida que tienen. Es decir, el concepto de la patrimonial ahora lo estamos extendiendo no solo al patrimonio formal que tienen, al de usufructo también, sino también a la forma de vida, cómo viven, con cuánto viven. Hoy tú y yo, el SAT sabe perfectamente cómo vivimos. El SAT sabe perfectamente el ritmo de vida que tenemos. Lo que queremos para servidores públicos es lo mismo. El servidor público dice que gana 80,000 pesos con su sueldo de diputado y que tiene una pequeña casa en X lugar. Pero de la verificación que hace el sistema, encontramos que el servidor público vive con 300,000 pesos mensuales. Tiene que explicarnos de dónde viene todo lo demás y qué es lo que... Puede ser dinero legítimo, pero puede ser, tiene que explicarlo. Pero que no lo ha declarado y que tiene que hacerlo para no ocultarnos cuál es en realidad el patrimonio completo y los intereses completos que tiene. Max Kaiser, director anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad. Gracias por esta conversación. Fue un placer, Sergio. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.